Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Vamos a hacer, porque ya hemos terminado el límite y ya viene su parcial, posiblemente sea el miércoles. Voy a hablar con el INGE para confirmar en el grupo. ¿En su práctico han tenido problemas o ninguno? De algún ejercicio que no hayan podido resolver. Ya sea funciones o ya sea el límite. ¿Todos han podido resolver? Sí. Bien. A ver, vamos a hacer un poquito para recordar, ¿ya? Por ejemplo, en la parte del práctico del límite, tenían el siguiente límite. Me decía que el límite tendría a 3 de 2x menos 1, digamos. Y me decía que el valor absoluto de la función para aplicar por definición menos el límite era menor que épsilon. Y en la otra parte va a ser el valor absoluto de x menos la tendencia del límite menor que ρ. Y en este caso, epsilon para todo el ejercicio me decía que valía 0,05. ¿Qué tenían que hacer primero? Determinar el límite. ¿Y cómo determinaban el límite? Solamente reemplazando el valor de x, que sería 2 por 3 menos 1. 2 por 3 me va a dar 6, menos 1 me va a dar 5. Entonces, el límite era igual a 5. ¿Qué tenían que hacer? Reemplazar el valor de la función, que sería 2x menos 1, menos el límite que vale 5, menor que x. Y esto de acá me va a dar 2x menos 1 menos 5 menos 6, menor que x. Y aquí yo podía factorizar un 2. Y esto va a ser x menos 3 menor que x. Y luego aquí solamente reemplazaban x menos la tendencia del límite. ¿A qué tiende el límite? A 3, donde a vale 3. Y esto era menor que ρ. Y de aquí determinaban el valor, ¿no? Que esto tenía que ser igual a esto de acá. Entonces lo que me sobra es este 2 que está multiplicando, lo pasaba a dividir, que sería epsilon dividido entre 2. Y ahí recién aplicaban la igualdad cuando son iguales, ¿no? Entonces iba a tener que ρ era igual a epsilon dividido entre 2. Entonces ρ va a ser igual a epsilon, que vale 0,05, dividido entre 2. ¿Y eso cuánto le da? 0,025. 0,025. Sí. Y ahí está. Eso es lo que tenían que hacer para todito, solamente aplicar y reemplazar. Vamos a hacer a ver otro. ¿Cuál quieren que realicemos de los 9 ejercicios que están ahí? El segundo.
donde me dice que el límite de x tiende a 0 de 8 menos 3x al cuadrado. Lo mismo, ¿no? Primeramente lo que hacían es determinar el límite. El límite va a ser igual a 8 menos 3 por 0 al cuadrado. Que 0 elevado al cuadrado es 0, 0 por 3 me va a dar 0 y me queda que el límite es igual a 8. Entonces ya tengo el valor del límite que vale 8. Entonces lo que tenía que hacer es aplicar la función f de x menos el límite menor que epsilon. Y aquí solamente lo que tenía que hacer es reemplazar 8 menos 3x al cubo, y de 3x al cuadrado, menos el límite que valía 8, menor que epsilon. Esto con esto se va a simplificar y me queda menos 3x al cuadrado, valor absoluto de x. Y aquí va a tener el valor de x menos a menor que ρ. Sabemos que a vale 0, pues iba a tener x menos 0 menor que ρ. Y ese será el valor absoluto de x menor que ρ. Entonces, lo que iba a obtener acá en valor absoluto iba a ser 3x al cuadrado, ¿no? Para que sea igualito, lo que tengo que hacer es dividirlo, ¿no? Aquí va a ser menos 3x multiplicado por x menor que x. ¿Qué es lo que hacían entonces acá para que sea igual? Esto que está aquí multiplicando, vas a dividir. Menos 3x sobre epsilon sobre menos 3x. Ahora, ¿qué tenían que hacer? Tenía que saber el valor de x. ¿Cómo sabía el valor de x? Menos 1 y 1. Entonces, ¿cuánto valía era x? 1, ¿no? Siempre el mayor. Entonces, de este de acá lo estoy sacando, ¿no? Le estoy poniendo menos 1 a un lado y 1 positivo al otro lado. Como no hay ni un valor constante, no le voy a sumar nada, entonces directamente va a ser 1. Entonces voy a tener que ρ va a ser igual a epsilon, valor absoluto de menos 3x, y esto le va a dar que ρ va a ser igual a 0,05 entre menos 3 por 1. ¿Cuánto le da eso? ¿Cuánto le sale? 0,05 dividido entre menos 3. 0,016. 0,017. Sí, 17. ¿Sí? Bien. Y ahí está el valor determinado. ¿Se entendió? Sí, mi duda era Disculpe, de eso. ¿de dónde Sí. sacó ese 0,05? Es del problema. Todos los ejercicios tienen que hacerlo con ese valor de epsilon. En el práctico dice, para epsilon igual a 0,05. ¿Cierto? Para toditos tienen que aplicar ese valor. No, sí, sí. Sí,
Bien, a ver. Hasta aquí creo que por definición es lo más simple, ¿no? Creo que nadie se pierde, ¿no? Vamos a ver límites especiales. A ver, por ejemplo, este límite. Vamos a ver si tiene indeterminación, si es que no tiene. Me dice que x tiende a 4 de x al cuadrado menos 6x más 8 sobre x al cuadrado menos 5x más 4. Que debe de ser primeramente reemplazar, ¿no? Entonces voy a tener 4 al cuadrado menos 6 por 4 más 8. 4 al cuadrado menos 5 por 4 más 4. ¿Cuánto le da eso? 0 sobre 0. 0 sobre 0. Y cuando me sale una determinación de 0 sobre 0, ¿qué debo de hacer? Agrupar términos, ¿no? Llevarlo entonces a factorizar. Un número que sumado me dé menos 8 y que multiplicado me dé 8. Entonces voy a tener el límite cuando x tienda a 4 de los valores, ¿no? Un valor de x y otro valor de x. Que sumado me dé menos 6 y que multiplicado me dé 8. Menos 4 y menos ¿Qué 2. valor sería? ¿Cuánto? Menos 4 y menos 2. Menos 4 menos 2, correcto. Entonces voy a tener menos 4 menos 2, menos 6. Menos por menos me da más, 4 por 2, 8. Perfecto. Ahora para el de abajo, que sumado me dé menos 5 y que multiplicado me dé 4. Menos 4 y menos 1. El menos 4 y el menos 1. ¿Y este menos 4 con este menos 4 lo puedo simplificar? ¿Sí o no? Sí. Sí. Se puede. Entonces lo que hacen es esto con esto se simplifica. Y ya de esa manera determinan el valor. Entonces voy a tener que el límite de x tiende a 4 de x menos 2 y x menos 1. Y aquí reemplazan y determinan el valor. Al reemplazar voy a tener 4 menos 2, 4 menos 1. ¿Cuánto le da eso? 2 tercios. Y ya está el límite salvado. ¿Se entendió o hay alguna duda? En esa parte, Claro. en esa parte del práctico solo había que salvar la indeterminación o también había que hacer lo mismo que la anterior. Tenían que salvar la indeterminación. En este caso solamente es salvar la indeterminación. Si es que no tiene determinación y podría determinar de forma directa, lo dejaba ahí. Una cosa es por definición, que sería la primera parte, y esta segunda me dice que solamente salve el límite de su indeterminación si es que tiene. Si no tiene, directamente lo reemplaza. ¿De acuerdo? Sí, gracias. De nada. A ver, ¿cuál otro quieren?
Auxiliar, buenas tardes. Este, Bueno, bueno. en el anterior que hizo de la página 2, ¿cómo despejó el exponente? ¿Esto de acá? Ajá, del -3. No solamente hice, lo dividí. X por X va a ser X cuadrado. Ya. Entonces saqué 3X a un lado y X al otro lado. Ah, ya, Y esto ya. que está multiplicando lo puse de Ah, una- gracias, gracias. de nada. Ahora, ¿cuál otro? A ver, uno que ustedes digan. A ver, creo que alguien el otro día me preguntó este ejercicio, que me dice que el límite tiende a infinito de 1 más 1 sobre 4X elevado a la 8X. ¿Qué tenían que hacer ahí? Si yo lo reemplazo de forma normal, voy a tener 1 más 1 sobre 4 por infinito elevado a 8 por infinito. 1 sobre infinito, porque me da 4 por infinito, me da infinito. 1 sobre infinito es 0. Y me queda 1 dentro. Y 8 por infinito me queda infinito. Entonces me da 1 elevado al infinito, que eso es una indeterminación. ¿Cómo hacen para salvar esa indeterminación? El exponente del multiplicado a 2 por 2. Bien, entonces lo que hacían, que el límite, cuando tiende a infinito, 1 más 1 sobre 4X, eso tiene que ser este denominador de 4X, tiene que estar como exponente. Entonces aquí yo le pongo 4X y le multiplico por 2, le estoy sacando un 2, porque 2 por 4 me va a dar 8, lo que tenemos acá, 8X. Entonces, esto que acabamos de sacar, ¿a qué es igual? Es un límite especial, ¿no? Era igual a eso. Al exponencial, ¿no? Entonces su límite, como no tengo el valor de X, va a ser igual al exponencial al cuadrado. Y ya tenemos el límite. ¿Se entendió? Sí. A ver, vamos a hacer otro entonces. A ver, otro. A ver, este otro, para que ustedes ya más o menos lo creen y me digan. Que me diga el límite cuando tienda X a 0 de 1 más 5X sobre 1 más 2X. Todo esto elevado a 1 sobre X. Si yo lo agarro y lo reemplazo, esto me va a dar 1 más 5 por 0, 1 más 2 por 0, todo esto elevado a 1 sobre 0. Aquí me queda 0 por 5, 0, más 1 me queda 1, 2 por 0, 0, me queda más 1, me queda 1, 1 entre 1 me da 1, y 1 sobre 0 me da infinito. Entonces me da 1 elevado a la infinito. Eso es indeterminación.
¿Cómo hacen para resolver esa indeterminación? ¿Qué harían? ¿Será que el exponente lo puedo poner para cada uno? Sí, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es aplicar que el límite, cuando x tiende a 0, de 1 más 5x elevado a 1 sobre x, sobre 1 más 2x elevado a 1 sobre x. Entonces aquí fíjense que es similar, ¿no? Entonces lo que tengo que buscar es que sean iguales. ¿Qué es lo que voy a aplicar entonces ahí? Límite cuando x tiende a 0. Esto de acá, el denominador tiene que ser igual a lo que tengo adentro. Lo que le hace falta es un 5. Entonces yo puedo agarrar y puedo decir 1 más 5x, 1 sobre x, y aquí yo le multiplico entre 5 y lo divido entre 5 para no afectar. Lo mismo hago abajo. Que sería 1 más 2x elevado a 1 sobre x. Entonces aquí le multiplico por 2 y lo divido entre 2. Y este 5 y este 2 lo meto aquí adentro, ¿no? Y me va a quedar que el límite, cuando x tiende a 0, de 1 más 5x, 1 sobre 5x, por 5, sobre 1 más 2x, 1 sobre 2x, por 2. Y esto aquí es igual. En límites especiales. Exponencial. Al exponencial. Entonces voy a tener el exponencial elevado a la quinta sobre el exponencial elevado al cuadrado. Y aquí los exponentes lo que se van a hacer es restar. Entonces voy a tener el exponencial elevado a la 5 menos 2. Y eso me va a dar que el límite va a ser el exponencial elevado al cubo. Y ahí está resuelto. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? ¿Todo claro? ¿Está ahí? Sí, sí, sí. Claro. Pregunta. ¿Cómo haría para salvar esta otra indeterminación? Que me dé el límite que x tienda a 3 de x menos 2 a 1 sobre x menos 3. Si yo reemplazo, voy a tener 3 menos 2 elevado a 1, 3 menos 3. 3 menos 2 me queda 1. Y aquí me queda 1 sobre 0. Y 1 sobre 0 es 1 elevado al infinito. Una indeterminación. ¿Cómo hacen para resolver esa indeterminación?
¿Qué haría? ¿Cómo lo salvaría? A ver, ¿qué haría? Pregunta. ¿Será que puedo aplicar yo el límite de x tiende a 3 y a este x menos 2? ¿Será que le puedo sumar un 1, pero le tengo que restar un 1? ¿Se puede o no se puede hacer esto? Sí, ¿no? Si yo le multiplico, le tengo que dividir. Si yo le sumo algo, le tengo que restar por el mismo valor. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Reemplazo. Lo que voy a hacer entonces me va a quedar el límite de x de 3 de valor 1 entero más x menos 3. Todo esto elevado a 1 sobre x menos 3. Y para que se vea mejor, vamos a poner el límite cuando x tiende a 3. Le voy a poner corchete 1 más x menos 3. Cierro corchete elevado a 1 sobre x menos 3. Esto es igual a esto, el x menos 3 y el x menos 3 que tenemos acá. Sí, ¿no? Y eso aquí es igual Exponencial. al exponencial. Y directamente ese es mi límite, ¿no? Igual a E. Ahí está. ¿Se entendió? Y ¿O hay alguna duda? Sí, sí, sí. Una pregunta de arriba, ¿cómo sacó el -1? ¿Cuál? ¿Este de acá? Sí, es. Yo le puedo sumar a mi función siempre y cuando le reste el mismo valor. Aquí yo le estoy sumando más 1, menos 1. Si yo le sumo 1 y le resto 1, se elimina y no alteraría nada la ecuación. Es lo mismo que hice el anterior. Recuerden que le multiplicaba por 5, pero lo dividí entre 5, porque eso me da la misma unidad. Lo mismo se hace en este caso. Yo le estoy adicionando. Le sumo un 1 y le resto un 1. Menos 1, menos 2 me da menos 3. Y este 1 lo mantengo. Y esto se parece al que hicimos anteriormente. A esto. A 1 más 5x sobre 1 sobre x, digamos que sería similar a esto de acá. Que ese era el exponencial, ¿cierto? Ustedes le pueden hacer el cambio de variable, pueden decir que x menos 3 sea igual a u, digamos. Entonces, reemplazando, ustedes lo que van a tener que el límite cuando u valga el valor, que en este caso ya ustedes le van a poner, usted le va a dar 1 más u elevado a 1 sobre u, que esto es el límite inicial, ¿cierto? Sí. Eso sería de esta manera.
he hecho un poco más directo, nada más. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, todo claro. Aquí una pregunta. ¿Ya no es necesario ponerle el 1 dividido entre el x menos 3 a la exponencial? Ya no, porque eso es lo que vale el exponencial. Fíjense en los límites especiales, recuerdan que hicimos, tiene que estar de esa condición, ¿cierto? Sí. Eso no se olvide, que este denominador tiene que ser igual a lo que tengo aquí dentro del argumento. A ver, vamos a hacer otro. ¿Cuál otro quieren hacer? Mm, A ver, ese que está con trigonometría. Que tenga el límite de x tiende a 0, de x menos el seno de 9x x menos el seno de 4x. ¿Eso cuánto le da? 0 entre 0, ¿no? Seno de 0 es 0 y 0 menos 0 es 0. Le va a dar 0 sobre 0. Una indeterminación. ¿Cómo hago para salvar esa indeterminación? ¿Qué haría? ¿Será que tanto al numerador como al denominador lo puedo dividir entre x? Sí, Sí, ¿no? Entonces aquí aplicamos que el límite, cuando x tienda a 0, de x menos el seno de 9x sobre x, todo esto sobre x menos el seno de 4x entre x. Entonces lo que voy a tener acá va a ser el límite cuando x tiende a 0. Aquí voy a tener x sobre x menos el seno de 9x sobre x sobre x entre x menos el seno de 4x sobre x. X entre x me va a dar 1. Uno menos el seno de 9x sobre x sobre 1 menos el seno de 4x sobre x. Ahora, pregunta. ¿Será que puedo simplificar esto todavía? No, ¿no? ¿Qué hago para llevarlo a un límite especial este seno de 9x sobre x? Recuerdan que el argumento tiene que ser igual al denominador. Si ahí seno de 9x y abajo tengo x,
¿Qué es lo que me falta para que sean iguales? Multiplicarlo por 9. Multiplicarlo por 9 y lo divido entre 9 para no afectar, ¿no? Entonces aquí va a ser multiplicado entre 9, dividido entre 9. Y abajo, Son 4 entre 4. 4 entre 4, correcto. Entonces ahí recién voy a reemplazar. Entonces aquí voy a tener que esto va a ser igual al límite de x tiende a 0, de 1 menos el seno de 9x sobre 9x por 9 sobre 1 menos el seno de 4x sobre 4x por 4. Esto aquí es igual seno de x sobre x, límites especiales. Aquí era igual. Era igual. Recuerden que le di los límites especiales, ¿cierto? Ese lo tienen que dominar. A 1, ¿no? Y 1 me va a quedar 1 menos 9. Y aquí me va a quedar 1 menos 4. Entonces eso le va a dar menos 8 menos 3. Menos en menos se vuelve positivo, entonces voy a tener que el límite va a ser igual 8 tercios. Y ya tengo resuelto el límite. ¿Se entendió o hay alguna duda? ¿Todo claro? Yo tengo una duda. ¿Cómo sabe cuándo hay que dividirlo entre X? O eso se ajusta, ¿no? ¿Por qué lo divido entre 9 y lo multiplico por 9? No, al inicio lo dividió entre X, ¿no? O sea, ¿cómo sabe cuándo se divide entre X? Ah, ya. En este caso tengo que salvar la determinación. Para salvar la determinación tengo que alterar esto y que el 0 no quede en el numerador. Entonces lo que hago es dividirlo. Si yo le divido al numerador, también le tengo que dividir al denominador. Es como si fuera, si yo le multiplico por algo, le tengo que dividir sobre eso mismo. Es como si todo esto yo lo estoy multiplicando por x y lo divido entre x. Eso es lo que estoy haciendo acá. Ya con eso lo factorizo, el denominador de x para x como para el seno. Y x sobre x me va a dar 1, lo mismo que acá. Y esto me va a dar seno de 9x sobre x. Y esto, para poder aplicar un límite especial, tiene que ser igual el argumento de 9x al denominador. Aquí lo que me falta es un 9. Entonces, si aquí le falta un 9, le puedo multiplicar entre 9 y lo divido entre 9. Ese 9 que está dividiendo lo voy a introducir, que es lo que hemos hecho acá. Y esto, seno de 9x sobre 9x, es 1. Entonces voy a tener 1 menos 1 por 9. Me va a quedar 1 menos 9 menos 8. Lo mismo pasa en el denominador. 1 menos 4 me va a dar menos 3. Como ambos son negativos, se vuelve positivo. Va a ser 8 tercios. En este caso, yo tengo que aplicar cualquier tipo de propiedad para salvar de la indeterminación. Mayormente, cuando son polinomios, se deben agrupar. Cuando son indeterminaciones de 0 sobre 0. Pero como aquí tengo una función trigonométrica, mayormente siempre se divide entre el valor de x. Por ejemplo, cuando a ustedes les sale una determinación de infinito sobre infinito, ¿qué aplican? ¿Cómo salvan una determinación de infinito sobre infinito? ¿Cómo salvar? No me digan que ya se olvidaron.
siempre se divide entre el polinomio de mayor grado. Siempre una determinación de infinito sobre infinito se va a dividir entre el polinomio del valor de x de mayor grado. Solamente eso. A ver. A ver otro que quieran que realicen. Ya, creo que en el límite ya no hay problema, ¿no? El ejercicio, ¿Cuál? A ver otro límite para que sí dejarle dudar. A ver este que tiene exponencial. Que me dé el límite que x tiende a 0 de sí, 6 elevado a la x menos 1 sobre 2x menos 1. Es el límite. ¿Qué hago para salvar la indeterminación? Porque si yo aplico la indeterminación, ¿qué le va a dar? 6 elevado a la 0 menos 1, 2 elevado a la 0 menos 1. Eso va a ser 1 menos 1 y 1 menos 1. 0 sobre 0. Esa es la indeterminación. ¿Cómo hacen para salvar esa indeterminación? ¿Qué harían? ¿Cómo salvarían esa indeterminación? ¿Cómo lo salvarían? ¿Cómo lo salvarían? Fíjense en sus límites especiales. ¿A cuál se parece? Recuerden que son 7, ¿verdad? Los límites especiales. ¿A cuál se parece? ¿A cuál número? No sé si ven, pero hay un límite
que se aplica de la siguiente manera, que me dice que un límite de x tiende a 0 de esta función que dice a elevado a k por x menos 1 sobre x. Eso es equivalente a que es igual ese límite acá por el logaritmo natural de a. Entonces tengo que llevar esto que sea similar a lo que tenemos acá. Pregunta, ¿será que lo puedo dividir entre x a ambos términos para que sea semejante? Sí, ¿no? Entonces voy a tener que el límite cuando x tiende a 0 de 6 elevado a la x menos 1 sobre x sobre 2 elevado a la x menos 1 sobre x. Ahora sí, fíjense que esto ya es similar a esto de acá. Pues en nuestro caso, k vale 1 para ambos. Entonces solamente va a ser el logaritmo de cada uno. Entonces esto de acá, voy a obtener que va a ser el logaritmo natural, aquí tiene 0, del logaritmo natural de 6 sobre el logaritmo natural de 2. Entonces mi límite va a ser igual al logaritmo natural de 6 sobre el logaritmo natural de 2. ¿Y eso cuánto le da? Bueno, hasta ahí lo puedo dejar también. Ahí está. Ese es mi límite. Ya salvé la determinación, ya no me da 0 sobre 0. Ya me da un valor numérico. Ahí está ese límite. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? ¿Se entendió? Está todo clarísimo. A ver, para que no haya más dudas. Que yo tenga este límite en la 0 de 5, 2x menos 1. Si yo agarro y reemplazo este valor, vamos a poner esto sobre 4 elevado a la 3x menos 1. Si yo reemplazo, esto me va a quedar 1 menos 1 y 1 menos 1. Entonces es 0 sobre 0, con determinación. ¿Qué hago entonces para este caso? Cuando me sale ese tipo de indeterminación. Lo divido entre x para llevarlo a lo similar. Entonces yo voy a tener el límite cuando esto tienda a 0 de 5, 2x menos 1 sobre x. Y todo esto, 4 elevado a la 3x menos 1 sobre x. ¿Esto a qué va a ser igual? El 2, como es el exponente, para mí es como el valor de k, que va a ser 2 por el logaritmo natural de 5 sobre 3, como el exponente, por el logaritmo natural de 4. Y ahí está resuelto. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. ¿Hasta aquí hay alguna duda o ninguna? Sí, se Ninguno, entiende ¿no? bien todo. El ejercicio 3 de la segunda parte, ¿cómo se hace?
El ejercicio 3 de del segundo práctico. Sí, el límite es la segunda parte, ejercicio 3. El que dice límite de infinito 1 sobre x y 1 sobre x. Sí, Vamos a tomar otro. ¿Qué hago entonces? Aquí me dice el siguiente límite. El límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre infinito diré sobre x elevado a 1 sobre x. Entonces este es similar a lo mismo, ¿no? Si yo lo reemplazo, ¿qué voy a obtener ahí? 1 sobre infinito elevado a 1 sobre infinito. Y 1 sobre infinito, ¿qué es igual? A 0 sobre 0. Y 0 elevado a 0 es indeterminación, ¿sí o no? sí, Sí, ¿no? Entonces esto va a ser una indeterminación. Entonces yo tengo que salvar esa indeterminación. ¿Qué haría para salvar esa indeterminación? ¿Qué harían para resolver eso? Fíjense sus límites especiales que tienen ahí también. ¿Qué harían? Según lo que tienen ahorita ahí, ¿cómo determinarían ese ejercicio? ¿Cómo harían para ese caso? ¿Qué aplicarían? ¿Qué harían? Mm, no se puede llevar al exponente.
y lo lee el exponente para cada uno. Sí se podría, pero Y harina. Sería.
¿Qué harían para resolver ese? ¿Qué harían para resolver eso? ¿Cómo lo resolverían? Bueno, ¿Qué aplicaría? A ver, ¿alguien me puede decir por qué no lo podía resolver? Ahorita ese límite no lo puedo resolver porque hay un error. ¿Cuál es el error? A ver, que esté mejor cero. que aquí tiende a ser correcto. Aquí lo van a corregir. No es infinito, sino que tiende a ser. Ahora
Así. Ahora lo borramos. Y si eso tiende a 0, ¿qué es lo que me va a dar? 1 elevado a la 0 sobre 1 elevado a la 0. ¿Eso cuánto le da? 1 dividido entre 0. Infinito. Infinito. Y 0. Infinito elevado al infinito, ¿cuánto me da? Infinito. Ese es el resultado. No me iba a subir porque estaba mal ya. En ese caso lo van a corregir acá, en ese ejercicio, y le van a ponerle tendencia a 0, no a infinito. ¿Ya? Lo corrigen ese. Ok. A ver. A ver, vamos a hacer otro límite más, a ver, para ver si no haya duda. Que yo tenga otro límite que diga que x tiende a 0 de x elevado a 1 sobre x. Es lo mismo, ¿no? Aquí directamente solamente lo que tienen que reemplazar. Este 0, 1 sobre 0, y este 0 elevado al infinito. Y 0 elevado al infinito va a ser 0, ¿no? Ahí. ¿Está entendido? Voy a alguna duda acá. Sí, sí. Claro, Sí, claro. que sí tienen que resolver todos los límites, ya que no. Fíjense que ya he hecho intercalado el quinto con seno igual. Por ejemplo, hay uno que tiene tangente, lo tienen que desglosar, que es seno sobre coseno, agrupar. Y ahí hicimos, creo, la anterior clase igual. En funciones no hubo problema, lo terminaron todo. Sí. Funciona normal. Ya. Entonces eso sería, ¿ya? No se olviden que hasta mañana es para que suban el práctico de límite. Y el examen va a ser de límites y funciones. Todavía no me ha confirmado el link de si va a ser este miércoles o va a ser el viernes. Me confirma, yo les aviso por el grupo. Entonces, repasen el práctico, resuélvanlo y similar al práctico el que va a preguntar. ¿Listo? Listo, ok. Listo. Bueno, tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Voy a pasar esto al grupo y el video lo voy a subir. ¿Listo? La anterior clase igual lo va a pasar. Sí, lo voy a subir igual. Gracias. De nada. Hasta luego. Hasta luego, auxiliar. Hasta luego. Recording stop.